En este último vídeo vamos a hablar de la fibrinólisis. Hemos comentado que en la hemostasia hay una serie de pasos que tienen como finalidad cerrar una herida, un vaso sanguíneo o detener un sangrado. Una parte muy importante, una parte final muy importante es eliminar el coágulo una vez que el tejido ya se ha cicatrizado y que el daño ya se ha reparado, porque no podemos tener trombos o coágulos circulantes en sangre, son muy peligrosos. Esta vía de control o este control se ejerce a través de la fibrinólisis y hay varios mecanismos que son los que vienen expuestos aquí en esta diapositiva. No me voy a meter muy en detalle porque esto es objeto de otras asignaturas. Básicamente hay tres mecanismos. El primero de ellos hace referencia a la vía del plasminógeno-plasmina o vía trombolítica. Esta vía tiene como finalidad romper el coágulo que se ha formado previamente, romperlo, disolverlo. Entonces hay varios factores que activan, como el activador del plasminógeno, el activador tisular, la uroquinasa, la estreptoquinasa, son activadores de esta vía. Otra de las vías es la vía antiagregante. Entonces, una forma de detener la formación de ese coágulo o de regular la formación de ese coágulo es cortar la agregación de las plaquetas. Entonces, la vía antiagregante lo que hace es detener o reducir la agregación de las plaquetas. ¿Sobre qué actúa? Pues actúa, por ejemplo, bloqueando agentes que potencian la agregación de las plaquetas, por ejemplo, los tromboxanos. Se pueden bloquear los tromboxanos y otros agentes plaquetarios. Y se puede detener la síntesis de esos tromboxanos. ¿Eso cómo se hace? Pues mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, que era la enzima que participaba en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. La COX se inhibía con los AINES, ¿os acordáis? Por ejemplo, la aspirina. Sabéis o habréis oído alguna vez que la aspirina tiene un efecto sobre la coagulación sanguínea. La sangre de los pacientes que toman aspirina de forma habitual es más fluida y eso se debe a que la aspirina tiene un efecto antiagregante. La última vía fibrinolítica es la de la anticoagulación, la vía anticoagulante. Todos conocéis el anticoagulante más clásico, que es la heparina, pero hay otros anticoagulantes, como los que hemos mencionado cuando hablábamos del papel de la vitamina K, la warfarina y el Simtrom. Entonces, ¿cómo podemos reducir la formación de esos trombos o coágulos? Cortando la vía de coagulación con la acción de los anticoagulantes. Aquí tenemos una representación de la vía del plasminógeno-plasmina, que es la vía trombolítica. Al fin y al cabo, el plasminógeno es la forma inactiva y la plasmina es la forma activa. La plasmina emerge cuando ciertos factores como la uroquinasa, estreptoquinasa o este factor activador del plasminógeno actúan sobre el plasminógeno. Y la plasmina lo que hace es romper, es una enzima que actúa rompiendo esos enlaces que hay entre las distintas unidades de fibrina. Entonces el coágulo empieza a romperse. A consecuencia de la actuación de la plasmina se forman fragmentos de fibrina. Un fragmento que es especialmente importante es el denominado dímero D. El dímero D está constituido por dos unidades de fibrina unidas entre sí y la concentración de dímero D en sangre aumenta mucho cuando hay un gran proceso fibrinolítico. ¿Por qué es importante este dímero o la determinación del dímero D en sangre? Porque cuando hay un aumento muy llamativo de dímero D en sangre puede ser indicativo de una trombosis en el paciente, de un aumento en los trombos circulantes del paciente. Entonces se utiliza como marcador de trombosis venosa profunda, de embolismo pulmonar, de tromboembolismo pulmonar,
y cuando sospechamos que un paciente puede tener una trombosis, se determina el nivel o la concentración de dímero D en sangre. Se entiende que cuanto más trombos hay, cuantos más trombos se generan, más actividad fibrinolítica hay y más dímero D se forma. En esta diapositiva aparecen ciertos fármacos que actúan como antiagregantes, aunque nosotros tenemos antiagregantes endógenos también. Algunos de ellos, como os comentaba, lo que hacen es inhibir la acción de la ciclooxigenasa y otros actúan bloqueando los tromboxanos, los receptores de los tromboxanos y otros componentes plaquetarios. No es necesario que nos aprendamos estos fármacos, simplemente quiero que veáis que hay una vía que detiene la agregación de plaquetas y que esta vía actúa principalmente sobre cosas que ya conocemos, la ciclooxigenasa y los tromboxanos. Finalmente, la vía anticoagulante se centra en aquellos compuestos que lo que hacen es bloquear la vía de la coagulación. Y conocemos varios anticoagulantes, la heparina, el Sintrom, la warfarina. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre heparina y Sintrom? La heparina actúa a nivel de la cascada de coagulación inhibiendo la trombina. Entonces, lo que hace la heparina concretamente es que se une a un compuesto llamado antitrombina y juntos bloquean la acción de la trombina. Eso por una parte. Y por otra parte tiene otra acción que es la de inhibir directamente al activador de la protrombina o factor 10. Luego puede actuar sobre la trombina y sobre el factor 10. Las heparinas convencionales son muy potentes y lo que hacen es que no solo detienen la formación de coágulos, sino que detienen la cicatrización de heridas. Entonces, en ciertos casos, el uso de heparinas convencionales no es adecuado, porque nos interesa que el paciente no tenga trombos, pero que no se nos muera de una hemorragia. Entonces se utilizan lo que se denominan heparinas de bajo peso molecular, que son menos potentes y que al ser más cortitas, su cadena es más corta, veis que es más corta, solo puede actuar sobre el factor 10 y no sobre la trombina, de manera que disminuye la potencia de la acción de este anticoagulante y podemos frenar la formación de coágulos, pero no se frena la cicatrización de las heridas, no se frena el detener una hemorragia. Por otro lado, tenemos aquellos anticoagulantes que ya hemos mencionado que actúan sobre la vitamina K, que lo que hacen es impedir que la vitamina K vuelva a su estado original una vez que se ha oxidado en el mecanismo de reacción catalítica. Entonces, algunos de esos anticoagulantes, como el Sintrom o la warfarina, lo que hacen es impedir que la vitamina A se regenere y esto al final conlleva una pérdida de activación de muchos de los factores de coagulación de la cascada. Bueno, pues aquí terminamos. Esto es todo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactarme por correo electrónico o pararme por los pasillos, como veáis, si es que me encontráis. Y pues nada más, os deseo un feliz fin de semana.